hace sentirlo gozoso en esta noche. Amén, hermanos. Amén. De su presencia es real. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Génesis. Génesis 13. Capítulo 13, versículo 8. Génesis 13, 8. Es una alegría, hermanos amados, verles. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos amados, que lo busquemos, que busquemos su rostro. Y de esa manera, hermanos amados, vamos a ser bendecidos. Amén, hermanos. Lo tenemos, hermanos. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, hermanos, en esta noche. Y la palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. 13:8. Vamos por 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que de toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gloria a Dios. Déjeme decirle que es muy lindo ver los hermanos de esta manera, la congregación, cómo Dios va haciendo cosas grandes, cómo Dios, hermanos amados, va prosperando para que su palabra, hermanos, vaya tocando cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos. Es por eso que usted y yo en esta tarde estamos en este lugar, porque la misericordia de Dios es grande para nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a hablar un poco, hermanos amados, de lo que es este personaje, como lo es Abraham, un hombre que fue prosperado de una manera muy especial. Amén, hermanos. Este hombre fue un hombre que fue muy bendecido porque Dios así lo quiso. Amén, hermanos. Amén. Este tema que yo le he puesto en esta tarde, le he titulado: ¿qué debo de hacer para que Dios me prospere? ¿Qué debemos de hacer para que Dios nos prospere? Pues, hermanos amados, déjenme decirle que no es lo que nosotros hagamos, sino la voluntad de nuestro Dios. Amén, hermanos. Si usted ha leído conmigo, usted se puede dar cuenta que Lot, hermanos amados, era sobrino de Abraham. Así es, amén. Y en su momento, hermanos amados, ellos llegaron a acumular muchas riquezas ambos. Pero en un momento, hermanos amados, comenzaron a tener problemas los pastores de ambos y decidieron, hermanos amados, separarse el uno del otro. Amén, hermanos. Pero yo quiero, hermanos, en esta tarde enfocarme un momento en lo que es la vida de Lot. Dice que Lot era, hermanos amados, hijo de Harán, hermano de Abraham. Pero Harán murió y Lot, hermanos amados, se fue a vivir con Abraham. Y comenzaron, hermanos amados, a andar juntos por aquella tierra. Y Dios prosperó a ambos. Amén. Pero en su momento, hermanos amados, aquellos hombres fueron prosperados en gran manera y decidieron apartarse porque habían problemas entre ambos pastores de cada uno de ellos. Y Abraham, hermanos amados, le dice a Lot que escoja cuál es
la dirección que él va a tomar de aquel lugar. Si tú fueres a la derecha, le dice, yo iré a la izquierda. Y si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Pero lo que yo quiero que usted vea en esta tarde es, hermanos amados, cuál fue el propósito que Lot vio con sus ojos. Amén. Y dice en el versículo 10 que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. O sea, aquí podemos ver, hermanos amados, que lo que a Lot le interesaba era lo material. Porque cuando Abraham le dice a él, hermanos amados, que se separen, hermanos amados, él ve aquella hermosura de aquella tierra y le llama la atención aquello, hermanos amados, y decide él, hermanos amados, escoger aquellas llanuras para, hermanos amados, irse con su ganado y con todos sus bienes. Él en su momento, me imagino yo, que debe haber pensado, si me voy por acá, voy a ser más bendecido. Si me voy por estas llanuras, Dios me va a prosperar mucho más de lo que ahora tengo. Amén, hermanos. ¿Le suena eso familiar? Amén, hermanos. A veces, hermanos amados, escogemos las cosas que ven nuestros ojos y los llaman la atención. Pero déjeme decirle algo bien importante, que lo que nuestros ojos alcanzan a ver, todo es vanidad. Amén, hermanos. Porque todo lo que usted ve en esta tierra, un día quedará aquí, hermanos amados. Cuando usted y yo partamos de este lugar, todo esto va a quedar aquí. Amén. No nos llevaremos nada de este lugar. Amén, hermanos. Y la palabra dice que Lot, hermanos amados, fue avanzando más y más hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Y mire, Lot no fue un hombre que se preocupó, hermanos amados, por estar agradando a Dios de una manera que las cosas que él hiciera fueran agradables delante de Dios, sino que llegó al punto, hermanos, que decidió buscar hasta mujer de aquel lugar. Una persona, hermanos amados, que no tenía nada que ver con los propósitos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Eso quiere decir que como cristianos, hermanos amados, no podemos nosotros involucrarnos en las cosas del mundo, porque de una manera u otra los van a afectar. Amén, hermanos. Amén. Nuestra vida espiritual tendría que decaer, porque el mundo no le ofrece nada bueno a uno. Amén, hermanos. El mundo, hermanos amados, solo lo que le trae es las diversiones espontáneas de la vida. Pero cuando la persona muere, va a ir a dar cuentas un día delante de la presencia de Dios. Amén, hermano. Entonces vemos a este personaje que era bien apegado a las cosas materiales. Pero, hermanos amados, usted sabe la historia, cómo termina la vida de Lot. Usted sabe que el Señor en su momento ve la maldad de aquel pueblo donde Lot habitaba y Dios destruye aquella ciudad. Y la Biblia dice que cuando aquellos hombres bajan a la ciudad aquella y la quieren destruir, se llevan a Lot porque Dios lo consideraba justo a él y lo saca de aquella ciudad para que él no perezca con aquellos hombres malvados de aquella ciudad. Pero Lot termina al final en una cueva. Al final él termina sin nada. Amén, hermanos. O sea, todo lo que él había ambicionado quedó en nada. Amén, hermanos. Con esto no le quiero decir que no tengamos sueños. Claro que sí. Se vale soñar, hermanos amados. Se vale trabajar para uno, hermanos amados, poder hacer algo en la vida. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que no todo lo que en la tierra hay, hermanos amados, es bueno. Porque a veces, hermanos amados, nosotros vemos las cosas de una manera como que fuera lo único que pudiéramos ganar en la vida. Amén, hermanos. Amén. Pero las cosas materiales aquí van a quedar. Ahora yo quiero ver el
ejemplo de este hombre, Abraham. La Biblia dice que este hombre, donde quiera que él iba, hacía altar a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. La Biblia dice que este hombre, donde quiera que él llegaba, le hacía un altar a Dios en señal de gratitud. Amén, hermanos. Este hombre sabía agradecerle a Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Ser agradecidos con Él. De esa manera, hermanos amados, Dios va a bendecir nuestras vidas de una manera muy especial. Hermanos amados, mire, este hombre, lo primero que él hacía, guardaba los mandamientos de Dios, guardaba los preceptos de Dios, los estatutos, lo que la palabra decía, él lo guardaba. Y por eso este hombre era prosperado. Amén, hermanos. Mire, nosotros en las iglesias no es, hermanos amados, que vamos a venir y nos vamos a sentar. No, Dios quiere que guardemos su palabra. Dios quiere que guardemos su palabra. Amén, hermanos. Y de esa manera Dios va a bendecir nuestras vidas. Abraham, donde quiera que él se movía, hacía un altar en gratitud a Dios, porque reconocía a él, hermanos amados, quién era Dios. Él amaba a Dios de una manera especial, y eso lo hacía a él, hermanos amados, que fuera agradecido con él. Si usted y yo amamos a Dios, hermanos amados, déjenme decirle, nos vamos a mantener siempre en pie delante de Él, no importa las circunstancias de la vida. Amén, hermanos. Amén. Si nosotros sentimos amor por Dios, déjenme decirle, hermanos amados, que vamos a ser capaces de hacer cualquier cosa por Él. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué razón? Porque el amor es algo importante. Cuando usted ama, hermanos amados, a Dios, no hay nada que lo detenga. Usted siempre va a querer hacer la obra de Él. Amén, hermanos. Amén. Pero yo en esta tarde quiero también hablarles, hermano, de unos aspectos, de unas virtudes, de unos requisitos que el cristiano debe de tener para que la palabra de Dios, hermanos amados, haga efecto en nuestras vidas. Porque fíjense que la palabra del Señor no se trata, hermanitos amados, de solo venirla a escuchar. Se trata, hermanos amados, de que la practiquemos. Así es. Porque yo, a lo mejor, hasta le puedo estar mintiendo lo que yo pueda estar diciendo. Amén, hermanos. Amén. Pero esta palabra no se equivoca. Amén. Amén. Esta palabra tiene poder para cambiar a cualquier persona, por muy duro que sea su corazón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que guardemos su palabra. Amén. Así como lo hacía Abraham. Y usted sabe cómo fue ese hombre de bendecido. Y la Biblia todavía lo dice, que es el padre de la fe de nosotros. Amén, hermanos. Mire, eso es maravilloso. Eso es lindo. Pero como le dije, que vamos a hablar de los aspectos que son fundamentales para que nosotros también entendamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque si usted se da cuenta, esta era una promesa, hermanos, que Dios le hizo a Abraham, que lo iba a bendecir. Y fue bendecido de esa manera. Amén, hermanos. Quiero que busquemos en nuestra Biblia, hermanos amados, en San Juan 15, 7. San Juan 15, 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Cuando lo tengamos todo, lo leemos, hermanos. San Juan 15, 7. Gloria a Dios. Dice la palabra: si permanecéis, amén, amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será, ¿qué dice? Y os será hecho. Amén. Esto es bien importante. Pedid todo, dice. Amén, hermanos. Amén. Lo que queráis y os será hecho. Así es, amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido cosas a Dios
y no se los han cumplido. Miren, en cierta ocasión, en una iglesia, había una mujer que era muy devota a las cosas de Dios. Una mujer que todos los domingos, que todos los martes, que todos los jueves estaba en la iglesia. Esta mujer, hermanos amados, era una mujer entregada a las cosas de Dios. Pero en su momento ella lee estas porciones, estas promesas que están en la palabra, y en un momento ella se le enferma a su esposo y le comienza a rogar a Dios, a pedirle, creyendo en estas promesas que ella había leído, le comienza a rogar a Dios y le dice que le sane a su esposo. Pero viene el Señor y no contesta su oración y él muere. Esta persona se siente totalmente resentida con Dios, porque según ella habían fallado las promesas que están aquí en la palabra. Y dice ella: yo no iré más a la iglesia, no creo lo que la Biblia dice, porque Dios me ha fallado. Dejó que mi esposo muriera y yo creía en él fielmente, y no cumplió él su promesa. En cierta ocasión viene el pastor y llega y le dice: me han contado que usted era una miembro fiel de la iglesia, pero que ahora ya no persevera más. Y le dice: quiero saber por qué usted ya no viene a la iglesia. Y le contesta a aquella mujer y le dice: es que no creo lo que la Biblia dice. Y le dice el pastor: ¿por qué no cree en lo que la Biblia dice? Porque no creo, le dice. Yo quiero saber la razón, le dice, ¿por qué usted no cree lo que la Biblia dice? Y le comienza a contar a la mujer la historia. Y el pastor solo comenzó a escuchar la historia de la mujer. Y le dice: sí, tiene razón lo que usted me ha dicho. La Biblia lo dice. Pero ahora, le dice, ¿leyó usted lo importante, lo primero que dice? Ella decía: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ella se había aferrado a esa promesa que está ahí, pero ella no había aferrado lo que arriba dice, donde dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, ¿en qué dice? Pedid todo lo que queráis. Ahí hay algo bien importante, porque a veces nosotros le pedimos a Dios, pero dejamos a un lado lo que dice al principio. Nos olvidamos que dice la palabra que permanecéis en mí y mis palabras. ¿Qué quiere decir, hermanos amados? Que si nosotros permanecemos en Él, tenemos que hacer la voluntad de Él. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo queremos que Dios conteste nuestras oraciones? Abraham era un hombre, hermanos amados, que lo que Dios le decía que hiciera, eso hacía. Amén, hermanos. Pero si nosotros hacemos oído sordo, oiga bien, si nosotros hacemos oído sordo de lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas, por mucho que usted, hermanos amados, se mate orando, Dios va a hacer oídos sordos a sus oraciones. Porque esto, hermanos amados, tiene que ser dando y dando. Amén, hermanos. No podemos nosotros pedirle cosas a Dios y nosotros no hacemos lo que Dios nos dice. No podemos. Amén, hermanos. ¿Cómo usted se va a sentir cuando su hijo le dice: mire, papá o mamá, yo quiero esto y esto, y él es rebelde como usted? No va a cumplir sus caprichitos. Amén, hermanos. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que su palabra permanezca en nosotros. Pero también hay algo bien importante. Y tengo otro punto que dice: es guardar. Abraham guardaba, hermanos amados, la ley de Dios. Abraham guardaba lo que Dios le decía en su corazón. Y es por eso que él, hermanos amados, cumplía cada uno de las cosas que Dios le decía. Amén, hermanos. Y vamos a leer el versículo, hermanos amados, 14.
Primera de Juan, en las epístolas 3:22. Amén. Primera epístola del apóstol San Juan 3:22. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén, hermanos. Yo le quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿A dónde la Biblia dice que nosotros, hermanos amados, en vez de venir a la iglesia, nos vayamos a dar una vuelta al parque? ¿O dónde la Biblia dice que en vez de estar aquí en la iglesia, nos vayamos, hermanos amados, a ver una película al cine? La Biblia no dice eso. Dios dice, si guardamos sus mandamientos. Amén, hermanos. Si usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, lo que Dios ha escrito en su palabra, crea, hermanos, que todo lo que usted le pida a Él, así será. Amén, hermanos. Y el ejemplo, por eso yo se los tomaba, de un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, de un hombre, hermanos amados, que era recto delante de Dios. Este hombre, como les decía al principio, donde quiera que él iba, hacía un altar a Dios en agradecimiento de lo que Dios hacía en su vida. Amén, hermanos. Y mire, hasta hoy sigue siendo el padre de la fe de nosotros. Gloria a Dios. Desde la confianza a Él. ¿Por qué razón, hermanos amados? Porque era un hombre que guardaba los estatutos de Dios, sus leyes. Amén, hermano. Como le decía, si usted le pone leyes a sus hijos y usted, hermanos amados, él no las cumple, usted va a tratar con él. Usted va a tratar severamente. Usted puede ir poniéndole cositas a su hijo: hijo, no me hagas esto, no me hagas aquello, y ponerle leyes que no son correctas para ellos porque lo van a descarriar. Pero si él no obedece, usted va a accionar. Pero si este hijo es obediente y guarda las leyes que usted le pone, no, hombre, usted le va a dar de todo, hermanos amados. Usted, si él le pide algo, si es capaz, le pide un carro, usted lo puede comprar, y lo va a comprar. Amén, hermanos. Si así somos nosotros los humanos, ¿cómo no va a ser Dios con nosotros, hermanos amados? Si Él es grande. Pero mire, hay un problema bien grande del ser humano, que nosotros creemos que Dios todo el tiempo va a pasar garroteando. No, Él los deja, hermanos amados, Él los deja, pero nos ha dejado esta palabra para que usted y yo escudriñemos y entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén, hermano. Por eso nos ha dejado esta palabra, para que nosotros la leamos, hermanos amados. Mire, yo me puedo matar diciéndole a usted, hermano aquí, hermano allá, pero yo no lo puedo cambiar, hermanos amados. Pero la palabra puede hacer algo grande en usted. Amén, hermanos. Esta palabra tiene poder, hermanos amados. Esta palabra tiene poder para hacer cosas grandes en nuestras vidas. Solo quiere que nosotros la entendamos. ¿Y cómo la vamos a guardar? Escudriñando la palabra. Fíjense que, hermanos amados, que como cristianos los es hasta pecado no leer su palabra. Amén, hermanos. A veces los descuidamos de leer esta palabra, y a veces venimos a la iglesia, hermanos amados, y lo que el pastor dice, amén, amén, pero nosotros no la leemos. La palabra de Dios dice, desechar lo malo y retener lo bueno. O sea, yo me puedo equivocar. Yo aquí estoy parado, pero me puedo equivocar. Pero esta palabra no se equivoca, hermanos amados. Amén. Es por eso que usted, leyendo esta palabra, usted va a guardar esta palabra. Y esta palabra, hermanos amados, va a comenzar a cambiar lo que usted no puede cambiar. Amén. Las cosas que para usted son imposibles, usted va a decir, pero si aquí dice esto y esto, Dios quiere que yo haga esto de Él y yo lo voy a hacer. Y usted va a ir viendo los cambios que Dios va a ir haciendo por medio de esta bendita palabra. Amén, hermanos. Abraham guardaba los mandamientos de Dios en su vida. Y
fue un hombre próspero. Yo le voy a decir algo bien importante. Oiga bien lo que le voy a decir en esta noche. Si usted guarda los mandamientos que están en la palabra de Dios, naturalmente van a venir las bendiciones a su vida. Amén, hermanos. Amén. No va a haber necesidad, hermanos amados, que usted le diga, Señor, ya, Señor, ya. No, naturalmente van a llegar las bendiciones a su vida. Amén, hermanos. Así es, hermanos amados. Así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no es cuando nosotros las queremos, sino cuando Dios decide que así sean. Amén, hermanos. Y es por eso que voy a hablar del último punto, que es un punto muy importante, y es, hermanos amados, la voluntad de Él. Amén. Adelantito el 5:14. 5:14, una página adelante, donde estamos. 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su, ¿qué dice? Mi voluntad, ¿cómo dice? Su voluntad, Él nos oye. Aquí es algo bien importante, y esto es lo que a veces a muchos cristianos nos pasa en la vida. Que a veces, hermanos amados, que queremos que las cosas que a Dios le pedimos vengan ya. No, porque allí se juega mucho la voluntad de Él. Y eso es lo que a veces pasa en las personas. Y eso es lo que a veces pasa en muchas personas. Que a veces nos aferramos, hermanos, una promesa que no nos compite a nosotros la voluntad, porque se tiene que mover primeramente la voluntad de Él. Si media vez usted, hermanos amados, guarda la palabra de Él, media vez usted, hermanos, permanece en Él, va a tocar la voluntad de Dios. Y entonces Dios bendecirá su vida de una manera muy especial. Amén, hermanos. Eso es bien importante. Lo que aquella mujer, hermanos amados, ella había sentido en su corazón que le había fallado. Este pastor le dice: a lo mejor lo que usted le pedía a Dios no estaba en la voluntad de Él, y la voluntad de Él era que su esposo se fuera con Él. Pero déjeme decirle, ¿hace usted todo lo que en la Biblia está? ¿Lee la palabra? ¿Ora? ¿Ayuda? ¿Vigila? Y aquella mujer comenzó a reconocer que en ese sentido le fallaba a Dios. Mire, hermanos, esto es lo importante, que reconozcamos cuál es nuestra área de nuestra vida en que le estamos fallando al Señor. ¿Le fallamos en no leer la palabra? Como le decía, es hasta pecado no leer la palabra del Señor, porque por medio de ella Dios habla a nuestras vidas. Amén, hermanos. De esta manera Dios está hablando a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Está usted moviendo la voluntad de Dios? ¿Está haciendo usted lo que Dios quiere que haga? ¿O está dejando a un lado todas las cosas que Dios quiere que hagamos? Amén, hermanos. Pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, entonces solo espere que su respuesta vendrá pronto. Amén, hermanos. Permanezca, no se mueva, porque si usted se mueve, otro la va a recibir. Porque eso es lo que pasa. A veces, hermanos amados, nos cansamos de esperar en las promesas de Dios, en lo que le pedimos a Él, y decimos: ya no puedo más, me voy a alejar de la iglesia, no quiero nada, porque yo veo que Dios no me responde. Y viene otro y viene solo a recibir la bendición, hermanos amados, que estaba preparado para su vida. Amén, hermanos. Es por eso que tenemos que permanecer fieles a Él. No debemos de apartarlos, hermanos amados. Debemos de seguir adelante, porque si nosotros los apartamos de Él, hermanos amados, otro va a venir a recibir esa bendición. Amén, hermano. Abraham nunca se apartó de Dios. Y mire, este hombre fue tan fiel a Dios que él, sabiendo que era el único hijo que tenía y Dios se había pedido que lo sacrificara, él obedeció a esa palabra de Dios, porque creía, hermanos amados, que era un Dios poderoso, porque había visto los milagros que Dios había hecho en su vida, y decidió sacrificar a su propio hijo.
Mire qué importante era la convicción que este hombre tenía hacia Dios. ¿Cuál es el amor que usted tiene hacia Dios? Porque miren, hermanos amados, todas estas cosas los mueve, depende el amor que usted y yo sintamos por Dios. Si usted no ama a Dios, déjeme decirle, usted no va a ser movido por estas cosas. Pero si usted siente amor por Dios, créame que usted va a hacer todo lo que la palabra de Él dice. Amén, hermanos. Este hombre amaba a Dios y por eso era él capaz de hacer las cosas que Dios le pedía. Quiera, hermanos, que en esta tarde usted y yo reflexionemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, que entendamos. Él lo quiere bendecir. Él, hermanos, quiere bendecir su vida. Pero ¿cuál es el área que estamos fallando? ¿Dónde, hermanos amados, no estamos cumpliendo? ¿Qué parte de la Biblia no estamos cumpliendo? Leámosla y entendamos. Permanezcamos en Él. Guardemos sus mandamientos para que la voluntad de Él sea movida para nuestras vidas. Amén, hermanos. De esa manera usted va a ver cosas grandes de parte de Él. De esa manera usted, hermanos amados, todo lo que le pida, Él lo va a cumplir. Amén, hermanos. Todo y cuando esté bajo la voluntad de Él. Porque a veces hay cosas, hermanos amados, que para nosotros nos parecen buenas, pero para Él no son buenas. Amén, hermanos. Hay cosas que a nosotros nos pueden perjudicar y Él dice, no, hijo, esto no te lo voy a dar, pero te voy a dar esto mejor. Amén, hermanos. Así es Dios. Así es Él, hermanos amados. Voy a terminar con un pensamiento que yo escuché y lo sentí muy lindo y deseo compartírselos, hermanos amados. A lo mejor ya lo hayan escuchado, a lo mejor el que ya lo ha escuchado tal vez va a decir, este hermano lo dijo de otra manera, pero lo importante es que se lo voy a decir. Amén, hermanos. Hablar del amor es hablar de algo bien importante. Usted puede entenderlo en las personas que estamos casados. Cuando usted ama a su esposa o cuando ama a su esposo, usted no quisiera separarse de él o de ella, porque se siente bien con él. Cuando nosotros lleguemos a amar a Dios de la manera que Dios quiere que lo amemos, no nos vamos a querer separar ni un momento de Él, porque lo sentimos felices y lo sentimos seguros al lado de Él. Amén, hermanos. En cierta ocasión, hermanos amados, había una maestra y había un niño, y le dice el niño a la maestra, maestra, ¿cuáles son las cosas más fuertes en la tierra? Le dice la maestra, te podría decir 9, le dice, ¿está bien? Dígame la maestra. Y le dice la maestra, bien, el hierro, le dice, es fuerte, pero lo derrite el fuego. El fuego, le dice, es fuerte, pero lo disipa el agua. El agua, le dice, es fuerte, pero lo disipan las nubes. Las nubes son fuertes, le dice, pero lo detienen las montañas. Las montañas son fuertes, le dice, pero las escala el hombre. El hombre es fuerte, le dice, pero lo detiene la muerte. Y se queda la maestra y le dice al niño, quiere decir, le dice, que la muerte es la más fuerte. No, le dice la maestra. Entonces, ¿cuál es? Es el amor, le dijo. Jesús vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Y Él, hermanos amados, nos amó de una manera especial. Es por eso que nosotros también lo debemos de amar de la misma manera. Amén, hermanos. ¿Por qué razón? Porque esto quiere que nosotros, si queremos recibir de Él algo grande, debemos también de dar amor a Él, para que las cosas, hermanos amados, que Él nos pida que hagamos, la hagamos con amor y voluntad. Amén, hermanos. De esa manera usted, hermanos amados, va a ser bendecido como lo fue el padre Abraham. Amén, hermanos. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere prosperarle, hermanos amados. Dios no nos quiere ver, hermanos amados, afligidos todo el tiempo. Dios quiere prosperar nuestras vidas. Dios quiere que usted sea un hijo bendecido, pero también Él pide que nosotros obedezcamos.
su palabra. Él pide que guardemos su palabra. Él pide, hermanos, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos leyendo su palabra, que permanezcamos guardando su palabra, y Él, de esa manera, usted va a tocar la voluntad de Él y Él lo va a bendecir grandemente. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Creo que ha sido un poco breve, pero Dios hasta ahí me ha dado, hermanos amados. Y creo que Dios nos ha bendecido a través de esta palabra, hermanos amados. Pongámosla en práctica. No olvidemos, hermanos amados, cómo fue el Padre Abraham. No olvidemos, hermanos amados, que fue un hombre que trató de hacer la voluntad de Él. Solo nos pide Él que guardemos su palabra. ¿Cuántas veces usted ha venido rogándole a Dios para que conteste sus oraciones? Como le decía al principio, no hay nada que hagamos sino solo hacer la voluntad de Él, solo guardar sus mandamientos. Si usted guarda los mandamientos y permanece en la palabra de Él, Él moverá su voluntad y lo bendecirá. Yo sé que venimos a veces a la iglesia cargados, venimos enfermos, agobiados por las deudas, por las enfermedades, pero Él está aquí en esta tarde. Yo le quiero decir, Él está en esta tarde, en este lugar, y Él quiere bendecir su vida en esta hora. Él quiere bendecirlo. Él quiere hacer cosas grandes en esta tarde. Ayúdanos a ser obedientes cada día. Él no le importó, hermanos amados, dar a su Hijo unigénito. Él mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, porque Él nos amaba de una manera especial. Él quiere que usted y yo lo amemos. Él quiere que usted y yo guardemos sus mandamientos.